Bien, comenzamos. Muy buenas noches a todos y todas. Para nosotros, SISTAC Perú, SISTAC Bolivia, es un placer continuar con estos webinares. Esta semana nos toca hablar desde Latinoamérica. Bienvenidos a nuestros hogares. Y por primera vez esta frase puede ser absolutamente real, porque todos y todas nos estamos dando el permiso de invitarnos a nuestros hogares durante estos días que en América Latina estamos viviendo confinamientos, autoconfinamientos, procesos de autocuidado, pero también cuarentenas muchas veces condicionadas y obligadas por las políticas de salud de nuestros países. Hoy nos convoca un tema muy interesante como experiencia. Nos convoca a reflexionar desde México con nuestros compañeros de la organización, la Asociación Civil GENDES. Con ellos tendremos la posibilidad de conocer la experiencia que están desarrollando en el país de México y las proyecciones que éstas tienen para América Latina. No quiero comenzar antes sin hacer los agradecimientos pertinentes. Este es un esfuerzo colectivo desarrollado por un conjunto de activistas aquí en Bolivia y en Perú, que hacemos parte de los equipos de SISTAC Perú, SISTAC Bolivia. También la participación y el acompañamiento de ustedes, quienes nos están viendo, porque este webinar no solamente se transmite en vivo, sino que se graba y se pone en todas las plataformas de nuestras redes. Por ende, queda como un documento disponible para que puedan conocer, reflexionar y principalmente puedan mantener el análisis de las problemáticas que estamos planteando en estos programas. Hoy, martes 28 de abril, nos acompaña Mauro Antonio Vargas Urías. Él es sociólogo de formación, formado en la UNAM, tiene una maestría en Ciencias Sociales en la Universidad de las Américas de Puebla. Se ha capacitado en varios procesos, y entre ellos uno que es el modelo CCBIN. Este es un modelo de atención para temas de hombres agresores y violencia. Él se capacitó en este modelo en San Francisco, California. También se ha formado como psicoterapeuta en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal de la Ciudad de México. Su trabajo, por supuesto, ha llevado a Mauro a toda América Latina y otros países del mundo, compartiendo su experiencia, sus reflexiones. Nosotros tuvimos el placer de tenerlo acá en Bolivia, compartir con él en unas maratones que hicimos por varias ciudades del país, la experiencia no solo de el modelo CCBIN, sino principalmente el paquete completo que era la experiencia de GENDES México. Actualmente, él es el director general de GENDES, Género y Desarrollo Asociación Civil, que es una institución dedicada al desarrollo de relaciones de género respetuosas, equitativas e igualitarias, promoviendo siempre la construcción de masculinidades no violentas desde el trabajo con hombres. Lo acompaña Ricardo Enrique Ayllón González. Ricardo, muchas gracias. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en orientación humanista y en psicoterapia gestal por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal de México. Actualmente coordina grupos comunitarios desde la terapia del reencuentro, que fue impartido por su maestra, la doctora Fina Sanz, del Instituto de Terapia de Reencuentros de Valencia, España. Es especialista en conducción de grupos de hombres contra la violencia intrafamiliar desde el modelo CCBIN, autor y coautor de varios y diversos documentos. Tuve la oportunidad también de conocerte, Ricardo, justo con Lucho Fabri en Bilbao hace unos 3 o 4 años atrás, y desde ese momento construir una amistad tan cercana como la que tenemos. Gracias. Actualmente, bueno, no actualmente, en realidad él es cofundador de GENDES, Asociación Civil, y actualmente es coordinador del programa de metodologías en dicha institución. O sea, qué lujo de panel, porque no solo tenemos desde la dirección de la institución quien nos planteará desde qué marcos políticos, ideológicos se plantea sus intervenciones, sino desde el trabajo del cotidiano, desde el trabajo del campo, que es la implementación de los programas y las metodologías. Bienvenidos a ambos, muchísimas gracias. No quiero comenzar esto sin hacer un pequeño contexto de lo que estamos viviendo en este instante en Bolivia.
En Bolivia estamos ya 1 mes y 17 días con varias medidas, desde medidas muy suaves, medidas medias y medidas duras, como han sido la cuarentena total que hemos vivido en el país. Y estamos a pocos días de terminar esta cuarentena y lamentablemente estamos al borde de perder todo este esfuerzo colectivo que hemos hecho todos y todas por llevar adelante la seguridad de nuestras vidas. Están empezando los juegos políticos, están empezando los juegos económicos, donde la vida humana no importa, y lamentablemente aún no hay una decisión en cuanto a si seguimos una cuarentena o en qué términos queremos retornar a una supuesta normalidad en el país. Pero este problema que lo estamos viviendo hoy en Bolivia, también me imagino lo van a vivir en breve los otros países que terminan sus cuarentenas. Sin embargo, en políticas locales, caso de Perú, por ejemplo, la cuarentena se amplió hasta casi mitad del mes de mayo. No sabemos qué sucederá en Bolivia y por eso nos parece importante hablar de estos temas en este momento. Hay incertidumbre, hay inseguridad, hay preocupación y por supuesto los hombres también necesitamos tener claridad de lo que va a pasar, no solo con nuestras vidas laborales, nuestras vidas sociales, nuestras vidas públicas, sino nuestras familias y nuestras propias vidas mismas. Hoy me acompaña en la comoderación Cecilia Saavedra. Cecilia Saavedra es activista feminista, activista por los derechos humanos, trabaja en masculinidades y es coordinadora de los grupos de trabajo de masculinidades en La Paz, Cochabamba y Tarija, y también coordina los consorcios bolivianos Cuerpo Ciudadanía locales. Cecilia, bienvenida, muchísimas gracias. Buenas noches, es un gusto acompañarles, volver a verlos, Ricardo, Mauro, realmente es un gusto. Bueno, yo los seguimos por las redes, ¿no? Seguimos su trabajo de cerca y realmente, bueno, es muy lindo, ¿no? Poder compartir este panel junto a ustedes. Gracias, Bueno, Ceci. empezamos nuestros diálogos, ¿no? Hombres sin salida y estos diálogos en cuarentena, así es como hemos llamado esta locura colectiva, ¿no? Lo que yo quisiera es que hablen también desde ustedes, ¿no? Empecemos hablando desde ustedes mismos. ¿Cómo están viviendo? Bueno, para empezar, en México, ¿cómo se llama la cuarentena, ¿no? ¿Cómo están viviendo este confinamiento, autoconfinamiento? ¿Cómo es que le llaman ahí? ¿Y cómo lo están viviendo ustedes desde su ser hombres, desde ustedes mismos, en sus casas? ¿Cómo están llevando adelante el trabajo, ¿no? Si podemos empezar contigo, Mauro. Claro que sí, Ceci. Primero, igual agradecer la invitación, te mando un abrazote, tengo muchos recuerdos muy gratos de toda Bolivia, gracias a ustedes, Jimmy, pues los quiero mucho en lo personal, en lo fraterno, en lo soro fraterno y a la vez, pues bueno, me traje de ustedes la esencia de lo que es Bolivia, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y los espacios en los que estuvimos. Pues bien, me parece que no es muy distinto, por lo que escucho, lo que estamos viviendo acá respecto a lo que ustedes han pasado pues por lo que estamos transitando. Creo que a nivel global, ¿no? Igual, la pandemia empezó en algún momento por allá muy remoto, digamos, en diciembre se empieza a saber algo de que allá en China estaba ocurriendo un fenómeno, empieza a ocurrir, uno no lo dimensiona, no ves una nota aislada, y poco a poco pues se va acercando. Tuve la oportunidad de estar a principios de casi todo el mes de febrero y a principios de marzo hasta el día 11, hasta el día 7 de marzo, entre Francia y España por cuestiones de trabajo. Y pues cuando estuve allá tampoco no se había desatado todo este frenesí, la gente estaba como normal, había turismo, no había ninguna evidencia, ni siquiera en los aeropuertos o en los espacios públicos de ese tipo, de que esto pudiera tomar estas magnitudes que después cobró. Ya se empezaba a escuchar Italia, y de repente al regresar, pues me imagino que también acá estábamos en la euforia de vivir el 8 y el 9, al igual que ustedes, el 8 de marzo y el 9 de marzo, donde en el caso de México
hubo un gran paro nacional de mujeres, nosotros solidarizándonos primero con las marchas y luego con el paro, trabajando con muchos hombres en diferentes espacios para reflexionar sobre lo que implicaba que las mujeres no estuvieran en el espacio público y por qué era todo esto. Y estábamos muy involucrados en este gran movimiento que se generó, en esa gran reflexión que provocó el movimiento de las mujeres, cuando de repente, de manera oficial, empezó a cobrar sentido esta situación de temor. En lo personal, yo tiendo a ver la vida siempre desde ángulos positivos, constructivos, no desafiantes, sino simplemente decir, bueno, seguro esto es algo pasajero, es algo que no creo que realmente pueda afectarnos a todos. Y bueno, finalmente empezamos a tomar medidas para el equipo desde Gendes, prevenir lo que pudiera ocurrir, sobre todo en la parte, digamos, yo no estaba tan temeroso, pero sí podía entender que los mensajes que empezaban a lanzarse desde los medios y desde las partes oficiales, pues podían generar temor en el equipo. Entonces empezamos a actuar, seguimos trabajando normal hasta como el 13 de marzo, una semana después porque dijimos, bueno, vamos a hacer guardias para trabajar, hacer trabajo en casa e ir viendo cómo reaccionar ante todo esto. Poco a poco la cosa se cobró más fuerza y de las guardias pues tuvimos que pasar gradualmente a un paro de equipo, o sea, de quedarnos en casa todos, contemplando la idea pues siempre de poder hacer digamos, un ejercicio de mantener la responsabilidad y cumplir con muchos compromisos y a la vez cuidarnos, etc. Yo estuve yendo a las oficinas pues casi diario hasta un cierto momento, nuevamente en este actitud positiva y de que el espacio se mantenga cuidado, etcétera. Pero ya llegó el momento en que el discurso oficial y también lo que uno empezó a observar que ocurría en Estados Unidos, en Nueva York, dices, bueno, ya esto ya es lo que pasó también en Francia y España, donde acabábamos de estar. Y bueno, esto sí está terrible. ¿Cómo puedo procesar? Pues bueno, cuidándome y cuidando lo que puedo dentro del alcance que está en mis posibilidades, en mis facultades. Establecimos unas reuniones de equipo sobre cómo cuidarnos nosotros y eventualmente qué hacer para las personas que atendemos. Y entonces desarrollamos un plan de acción, digamos, que se ha traducido en varias estrategias que desde el confinamiento estamos activando, ¿no? Una campaña muy activa que se llama hashtag aislamiento sin violencia, que nos ha permitido colocar banners, videos e infografías para dar cuenta a los hombres de qué puedes hacer para estar bien contigo mismo, qué puedes hacer para estar bien con tu pareja, qué puedes hacer en el marco de este aislamiento con todos. Entonces, yo siento que no he parado, siento que estoy trabajando mucho más. Aquí estamos, esta es su casa, yo estoy, pues vivo con mi pareja, pero estamos súper intensos, sacando día a día muchas cosas y en lo personal, atendiendo muchas llamadas, participando en varios eventos de este tipo, cuidando lo que podemos dentro de lo que es atender a los compañeros de los grupos que ordinariamente o que cotidianamente tenemos, dándole llamadas de seguimiento. Establecimos una línea de 24 horas para hombres, ya les platicaremos con más detalle, pero bueno, siento que ahora mi trabajo se ha revolucionado en casa. En lo personal, trato de estar tranquilo, de no estar no me informo más que lo necesario, no estoy todo el día en las noticias, hago mis rutinas de autocuidado, de hacer ejercicio, de comer sanamente a mis horas, etcétera. Y pues bueno, tratando de estar bien para mí o conmigo, este cuerpo que habito, estas emociones que tengo y a la vez buscando
apoyo con mis colegas, con mi terapeuta, etcétera, para eventualmente también estar bien, pues para las responsabilidades que tengo en otros ámbitos. Gracias, gracias, Mauro. ¿Y tú, Ricardo, cómo estás viviendo el día a día en este confinamiento? Gracias. Bueno, primero agradecer la invitación por ahí en estas noches, ahí compartiendo con Jimmy, ¿no? Surge la invitación y muchas gracias. Y gusto de verles ahí, qué bueno y gratos recuerdos de Bolivia. Creo que esa es una de las ventajas que podemos tener de esta situación de la cuarentena, la contingencia, reunirnos. Creo que nos hemos estado reuniendo y viendo con mucha gente en muchos lugares, de muchos lugares, ¿no? Desde casa y con gente del mundo, así como con ustedes. Y estos reencuentros, además de compartir, pues un poquito como decíamos con Jimmy, pues van nutriendo el alma. Entonces, creo que dentro de todo esto que estamos viviendo, es muy importante ver qué aprendizajes estamos teniendo. Y nos estamos volviendo expertos en nuevas tecnologías. Bueno, había quien ya lo era, ¿no? Otros, pues aprendiendo a ver cómo. Pero estos reencuentros son buenos, o sea, no lo habíamos imaginado, ¿no? Y tener ese compartir experiencias, eso es una de las ventajas y algo positivo que nos vamos a llevar después de este proceso. Efectivamente, como dice Mauro, yo me siento más cansado que si estuviéramos trabajando en una oficina. Es el trabajar, sí, en casa, pero también eso, no solo hacer el trabajo de oficina, sino lo que implica la casa. Y entonces es este doble trabajo más, por más disciplina que logre tener, los horarios se van moviendo y entonces estoy desayunando, comiendo y cenando y durmiendo, horarios que están fuera de lo tradicional y compartiendo con mucha gente le pasa lo mismo a la gente, ¿no? Entonces es como este ajuste que vamos haciendo de emociones. Yo creo que he pasado por todo, ¿no? Tratando, sí, sobre todo de estar tranquilo, pero claro que da miedo. O sea, sí, sin que me quede ahí, pero claro que da miedo. O sea, la enfermedad, la cuestión económica, ¿no? Las crisis estas que están ya encima. Entonces, incertidumbre, claro que también está. Y también esa parte de saber y decir, bueno, vamos a hacer todo lo que está posible para el cuidado personal, para el cuidado de la familia, para el cuidado de la misma gente, de Gendes, de nuestros usuarios, de nuestras compañeras gendesianas, gendesianos, y bueno, vamos a hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Desde ahí el cuidado y todo el trabajo. Entonces, pensando también de esta manera positiva de, bueno, pues voy a hacer lo que me toca, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esperemos que todo dentro de lo que se pueda vaya bien. Y nada, con acá en México están desde a nivel gobierno utilizando una frase que dice, quédate en casa, ¿no? Es como la frase que se está poniendo en todos lados, quédate en casa, quédate en casa. Es decir, no se nos obliga de una manera como en otros países, que va la policía, etcétera, o como en la India, donde era que te daban latigazos si estabas en la calle, ¿no? Bueno, en Ciudad de México no. Pero el quédate en casa tiene una implicación para nosotros los hombres de una manera tradicional, porque nuestro espacio tradicionalmente no es la casa. Entonces, a partir de ahí hay un choque y decimos como esta disonancia cognitiva, ¿no? Me dicen una cosa, tengo que estar en otro lado, ¿cómo hago? Y a partir de ahí surgen esas estrategias que iremos hablando, que decía Mauro, de decir, a ver, si tenemos que estar en la casa los hombres y nos cuesta trabajo, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, sí, creo que desde finales a principios de marzo, precisamente desde el 9 de marzo, que completando, como decía Mauro, acá en México había una frase que decían las compañeras, el 9 ni una se mueve. Y se fueron a paro, las compañeras. Y entonces los hombres en muchos lugares estaban, oye, ¿qué está pasando? ¿De verdad somos tan machines? ¿Qué está sucediendo? Entonces nos tocó toda esa semana hablar, reflexionar,
y sobre el tema, ¿no? De cómo nos implica a nosotros los hombres. Y desde ahí algo que Gendes siempre hemos tenido presente de, pues, lo cotidiano, lo que va pasando día a día, en qué estamos implicados los hombres y qué hacemos, cómo podemos tomar esta responsabilidad activa, como dice Mauro. Y entonces, ante lo que se venía, dijimos, pues tenemos que hacer algo ya, no estar cruzados de brazos. Y entonces empezar a hacer como todas estas estrategias. Por eso tenemos más chamba, ¿no? También. Pero está bien, porque los hombres de México están reaccionando a varias de las cosas que estamos haciendo. Decimos que estas pueden ser como algunas ventanitas de cambio que se puedan dar y hay que aprovecharlas, ¿no? Aprovechemos estas coyunturas, digo yo. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos sus sentires y vivires de lo que ha implicado para ustedes el enfrentarse a esta realidad. Definitivamente, Mauro, si vemos América Latina, cada país, cada gobierno ha ido implementando la política del sálvese quien pueda. Es decir, ningún país ha tenido como una idea de por dónde tenía que hacer las cosas. Nuestros referentes desastrosos eran en ese momento Italia y España algo, en realidad Europa, ¿no? Porque nunca habíamos usado el referente asiático como una forma de enfrentar esta situación. Y bueno, y la ciudadanía, nosotros estábamos más perdidos todavía, ¿no? Y entonces nos enfrentamos en un minuto determinado a que dependiendo de cada país, por ejemplo, El Salvador, uno de los primeros países, mañana, entre paréntesis, tendremos un invitado del Salvador para que nos comparta su experiencia, Larry José de Centro Bartolomé de las Casas, pero bueno, fue uno de los primeros países en declarar una cuarentena muy dura. Y bueno, le fueron siguiendo como en dominó los otros países y cada uno de ellos fue planteando diferentes formas de enfrentar. Tenemos desde las políticas más duras o radicales, podríamos decir entre esas, algo así como la Argentina, tal vez Bolivia, Colombia, que ha tenido también un posicionamiento muy duro, y El Salvador, por supuesto. Los intermedios que están entre que quieren que su sistema económico se siga manteniendo y otros, como el caso de tu país, que es un poco ambiguo, porque no hay un posicionamiento de política pública en torno al tema, ¿no? Es decir, que te saquen un mensajito diciéndote quédate en casa, pero el sistema productivo funciona igualito nomás, implica que va a afectar la vida de hombres y mujeres. Y ahí es que quiero consultarte, Mauro, cuando ustedes hacen un análisis de lo que está pasando en su país con una política no tan clara, con la responsabilidad del individuo en cuanto a cuidarse, porque el quédate en casa es cuídate tú, o sea, sálvate tú, pero no hay una política que te dice nosotros vamos a hacer esto. Y bueno, la mejor explicación del impacto que tiene esto es el colapso en el que se están al borde de ingresar como sistemas de salud allá ustedes. Sus picos están por incrementarse brutalmente y también hemos visto que los datos se muestran que, como en toda América Latina, más infectados son los hombres, casi 6-4. Es decir, esto nos pone en mayor vulnerabilidad. Y entonces, mi pregunta tiene que ver con esto. ¿Cómo ustedes analizan y qué respuestas se plantean para hacer de manera concreta acciones desde Gendes para el pueblo mexicano? Bueno, además México es un país tan grande, más de 80 millones de habitantes, Ciudad de México casi 25. Entonces, como sociedad civil no vamos a cambiar el mundo, pero sí podemos orientar algunas líneas de intervención. ¿Qué hicieron desde Gendes, Mauro, en este tiempo? Bien, me gustaría partir colocando la noción de que esta oportunidad o este fenómeno también ha implicado oportunidad para generar análisis, efectivamente, y revisar ideas que traíamos y con ello ir marcando nuevas pautas de actuación, porque se viene algo distinto después de todo esto. Entonces, hay escenarios que van a cambiar, lógicas que van a cambiar, no todo para bien necesariamente, pero sí hay cosas que podríamos ir colocando en ese carril. Y yo lo que, digamos, me gusta ver esta situación desde en lo macro, en lo público, en la posibilidad de que de que podamos reformar, cambiar o generar acciones para el cambio estructural y simbólico, por un lado.
normas, leyes, mensajes de espacios de comunicación o de medios de comunicación, sistema de creencias, todo lo que tiene que ver con cómo se configura una cultura que en el caso de mexicano sigue siendo pues marcadamente machista, marcadamente patriarcal y pues requiere de un movimiento en sus raíces que genere cambio. Y creo que esta oportunidad de que los hombres estemos confinados nos da esta posibilidad de precisamente desde eso público y macro estar analizando lo micro que es el hogar. Y desde ahí lo que tiene que ver con las fronteras aquí mismo, o sea, qué pasa con este territorio que es la casa y las fronteras en términos de vínculos con mi pareja, con mi hija, con la familia. Aquí, cuando hay casos de familias que son son familias extensas viviendo en un solo espacio. Entonces, ¿qué ocurre con ese tipo de fenómenos e interacciones? Ya sabemos que las familias son diversas y las formas de estar en casa también generan pues mecanismos muy distintos. Y entonces, como Gendes, afincados siempre en el principio que marca la perspectiva de género, que ese es nuestro enfoque fundamental de actuación, tanto teórico como metodológico, como político, desde donde desprendemos esta rama o esta vertiente que decimos desde acá, el enfoque de masculinidades, para con todo este análisis ver pues, las prácticas de los hombres, las creencias de los hombres y las actitudes y acciones de los hombres. Pues bueno, esto nos permitiría dentro del espacio privado analizar por lo menos 3 grandes impactos que están ocurriendo al interior de estos hogares en esta etapa de confinamiento. 1, la revisión de la corresponsabilidad de los trabajos en casa. Sigue siendo muy marcada la cuestión de que los reportes que tenemos es que sí, las mujeres se están sobrecargando en esa etapa. Tareas cuidados para niñas y niños, personas mayores, todo lo que implica, que dijo Ricardo hace rato, que sí, efectivamente estar aquí todo el día es complicado. Cuando te pones a hacer quehacer real, mover las cosas, quitarla para barrer, para trapear, para sacudir, para sacar la aspiradora si la tienes o lo que implique, es muy complicado. El baño, asearlo bien, se dice fácil, pues, pero hacer las cosas bien en ese sentido no es cualquier cosa. Y no lo reconocemos, y creo que esta es una oportunidad que nos ofrece realmente reposicionarnos y asumir un compromiso genuino con la igualdad desde ahí, en un aspecto fundamental. La otra parte que se está moviendo y que tiene que ver, y eso sí está porque en las llamadas los hombres nos están expresando mucho este tema, es el miedo, la frustración, la angustia que les está generando la posibilidad de perder el trabajo o de haberlo perdido. O de no estar ganando, no estar recibiendo ingresos para poder sufragar todas las responsabilidades que implica pues mantener un hogar, etcétera, ¿no? Y desde ahí, en muchos casos, el no saber compartir esa responsabilidad y no verbalizarla de manera adecuada. Entonces, se viene dentro de esto micro un aspecto que tiene que ver, sí, con mi parte social, práctica de allá afuera, de ser proveedor, el mandato tradicional que se nos inculca mucho a los varones, pero pasado por el filtro de, a ver, este sistema económico ya tiene muchos años que no funciona, ha generado muchas desigualdades y la pandemia lo que está colocando es una noción clara de que los impactos son precisamente para quienes menos tienen oportunidades, de manera más inmediata y más terrible. Y si eso lo asociamos al vínculo de los afectos en el hogar o de las relaciones en el hogar, pues por supuesto que puede tener efectos muy terribles. Y ahí viene la tercera cuestión que me gustaría colocar, que es el de las violencias en el hogar. Hemos estado documentando, no solamente nosotros, sino sobre todo desde ONU Mujeres en México y desde la Red Nacional de Refugios, cómo se han incrementado las llamadas
de mujeres buscando auxilio y también para ingresar a algún refugio o simplemente porque están, digo, simplemente lo pongo entre comillas, porque están sufriendo violencia o una amenaza de violencia en casa. Entonces, esto se ha incrementado en el caso de las llamadas hasta en un 60% y en las intenciones de ingresar a un refugio para salvar sus vidas, pues en un 30% esas intenciones. No es cualquier dato. En este país no somos 80 millones, somos 126 millones hoy día, aunque está corriendo el censo actualmente y seguramente vamos a ser bastantes más. Entonces, esto nos habla pues de la importancia de colocar nuevos paradigmas que nos permitan analizar la realidad que queremos transformar. Sí, seguir atendiendo, pero desde una óptica mucho más estratégica, ¿cómo le hacemos para poder impactar cambio cultural? Estos cambios estratégicos que se requieren para que las leyes sean distintas y se cumplan, para que los hombres nos insertemos de una mejor manera en procesos cotidianos que respeten, que colaboren, que sean empáticos, solidarios y que dejen la violencia como un principio que articule ciertas dinámicas en el sentido de querer arreglar las cosas en casa. Agregaría nada más, porque creo que es un tema que también ha cobrado gran significado en esta etapa, el punto de la salud, tanto emocional como física de las personas, y en particular de los hombres, en este caso, porque es lo que nos toca a nosotros analizar, en el sentido de cómo hay muchos hombres en las llamadas también que tenemos a partir de esta línea que abrimos para que los hombres tengan un espacio catártico dentro del marco de la pandemia y antes de ejercer violencia, llama, les decimos, ¿no? Pues bueno, en esas llamadas, efectivamente los hombres me dicen, es que no sabemos, no sabía que estaba sintiendo dolor, no sabía que estaba sintiendo miedo. Yo pensé que era enojo, pero en realidad lo que me estaba ocurriendo es que me dolió lo que ella me dijo, o tengo miedo de que se vaya, o tengo miedo de perder el trabajo, o cosas de ese tipo. Entonces, me parece que estamos volviendo al tema de las... pero bueno, el asunto es, el tema de la salud es otro gran aspecto estructural que convendrá visibilizar y cuidar con mucho énfasis, porque como bien dices, aquí no, aunque los gobiernos no estén trabajando de manera asertiva en el manejo de la pandemia, tendremos que obligar a que esto ocurra. Tenemos que exigir que ese derecho a la salud pues tenga mejores cauces, haya más inversión. Se están dando cuenta ahora de todo lo que fue desarmar el aparato de salud que teníamos en este país. Y bueno, entonces se está abriendo. Y fíjate algo interesante hablando de aspectos estructurales. Cuando uno revisa, no sé si ya han leído algún artículo al respecto, pero cuando uno revisa los países que han gestionado mejor la pandemia, en general son aquellos que están siendo, cuyas presidencias son de mujeres o cuyas jefaturas presidenciales o de ministras son mujeres. Ellas lo están haciendo mucho mejor en todo el mundo. Entonces, ahí hay un dato que después tendremos que analizar con mucho cuidado para precisamente rescatar esos aprendizajes, esa sabiduría, pues organísmica que les hace tomar decisiones de una manera diferente, considerando los derechos de las personas, siendo empáticas y desde ahí activando estrategias que han demostrado ser mucho más eficientes y efectivas para el tratamiento de la pandemia. Lo dejaría hasta aquí por el momento. Gracias, Mauro. Y Ricardo, ¿cómo crees que han respondido los hombres a esta estrategia aislamiento sin violencia? ¿Cuál ha sido la respuesta de estos hombres? ¿Y a qué público, digamos, se está dirigiendo toda esta información que, bueno, yo también la he ido siguiendo, ¿no?
¿qué pasa con los hombres tal vez que no tienen mucho acceso a tecnología o que no pueden, digamos, acceder a un YouTube, ¿no? A un video por YouTube. No sé, me hago muchas preguntas. Claro, como ONGs, como organizaciones de la sociedad civil, tenemos cierto alcance, ¿no? Pero, y bueno, como dice Jimmy, México es inmenso, ¿no? Inmenso. Pero, digamos, ¿cuál es su meta a alcanzar? ¿Y qué les han, digamos, respondido estos hombres? Creo que es algo que queremos explorar, queremos escuchar esta noche. Sí, a ver, la idea fue tener eso, varias líneas de acción en este momento, con esto que decía Mauro, porque lo que estamos viendo, que estando en casa, varios códigos culturales de nosotros los hombres, varios mandatos de género de los hombres, pues nos pone en crisis. O sea, no solo el proveedor, ¿no? Que es como a lo mejor el más visible. Pero esta idea que estar en casa, en los espacios privados, decía un hombre, oye, eso de los trastes, ¿no? Es interminable, o sea, uno lava en la mañana, pero ya a mediodía, pero luego hay en la tarde, pero luego hay en la noche, ¿no? Y es lo que no estamos acostumbrados, y entonces hay ciertos roces, peleas, porque dicen algunas parejas, la cocina es mi espacio, o sea, no me lo invadas. O sea, como esta invasión también de espacios en casa, ¿no? Entonces, el hombre ya no es solo el tema de proveedor, sino que está en casa. Pero también la idea de que los hombres, que no sabemos mucho gestionar emociones, entonces estar encerrados, con el miedo de la enfermedad y o de la muerte, ¿no? Que anda por ahí cercana, también no sabemos emocionalmente cómo hacerlo. Y algo importante que tampoco habíamos pensado, la vida sexual. Es decir, empiezan a salir temas de parejas fuera del matrimonio, ¿no? Amantes, tanto de ellos como se dan cuenta de ellas, que ellas también tienen. Y entonces, claro, como no se pueden ver porque estamos en casa, ¿no? O sea, es como una necesidad también sexual que dicen, oye, pero es que pues, mi amante está allá. ¿Cómo que tienes un amante? Sí, sí, tengo un amante. Entonces, son cosas que van saliendo y precisamente previendo varias de estas cosas, las acciones en concretas eran tener estas pequeñas cápsulas de video, que son las que salen en todas nuestras redes. Y efectivamente dijimos, bueno, habrá gente que no tenga acceso a las redes sociales. Estos videos parten de la metodología de buen trato, en la cual Gendes es como uno de los fundamentos importantes. El cuidado de uno mismo. Entonces hay un video que se le habla al hombre directamente qué puede hacer él para cuidarse. Desde lo básico, como ya lo mencionó Mauro, bañarse, ¿no? Arreglarse, que bueno, va a trabajar ahí en el comedor de su casa, pero bueno, pues se mueve del cuarto, se cambia y ya llega bañadito al comedor, ¿no? Pero eso es importante. El cuidado que deba de tener él. Otra parte importante de la metodología de buen trato es no solo el cuidado de uno, sino el cuidado de las relaciones. Y entonces hay videos para hablar de aspectos básicos de cómo relacionarte con las parejas, con los hijos, con las hijas. Y es lo que les decía al principio, cómo aprovechamos esto de una manera en positivo, ¿no? Muchos de los reclamos de los niños y jóvenes es que mi papá no estaba en casa y ahora papá está en casa. Entonces, ¿cómo desde ahí aprovechar este vínculo, esta relación de buen trato que puede haber también con los hijos y las hijas? En esta idea también de relacionarnos, no solo con la familia cercana o nuclear, puede ser que estemos también confinados en el mismo espacio con la abuela, el suegro, etcétera. Como desde ahí también tener esta buena relación, o a lo mejor es otro tipo de familias y vivimos con amigos y amigas. Y desde llegar a acuerdos también con ellos, ¿no? No estar imponiendo, sino tener ahí un diálogo. Y por último, el cuidado de la casa propia, ¿no? Hay un compañero que nos decía, bueno, aproveché para hacer limpia de mis libros, de mi ropa, de reparar esto, que estaba hace tiempo sin repararlo, etcétera. O sea, aprovechar como todo eso.
Entonces, estos eran los videos, están en línea y van a seguir saliendo. Ahora salió uno mismo el día de ayer y habrá otros el siguiente mes. Pero, pues hay gente que no tiene este acceso, entonces decidimos poner una línea telefónica, que es la línea que decía Mauro. Entonces decimos, bueno, pues si no hay internet, al menos un teléfono, ¿no? Y esta línea de emergencia, siendo muy honestos, yo le decía a Mauro, ni van a hablar, ¿no? Y Mauro, así como ahorita nada más estaba riendo. Y sí, la sorpresa es que sí hablan los hombres, ¿no? Sí hablan y básicamente hemos detectado como 3 categorías de llamadas, ¿no? La que va en mayor porcentaje es el tema económico y cómo esto obviamente va impactando en la frustración emocional, en tener un estrés, una tristeza, un dolor, porque ya no va a haber ingreso económico y esto desencadena formas de violencia. Eso es como el gran parte, el tema económico. Existe otra parte importante que es, aunque puede estar trabajando en casa, pero es el estrés de estar en casa mucho tiempo, hay mucha irritabilidad y algo que empezamos a ver ahora en nuestro país, no sé cómo ha sido en Bolivia, pero las clases de los hijos regresaron a nivel virtual. Y entonces ahora no solo tengo que hacer mi trabajo, además tengo que estar con mi hijo de preescolar, que empieza a las 7 de la mañana, y luego si tengo otro empieza a las 9, y entonces estoy allá y estoy en lo mío, y además hay que hacer trabajo con la pareja de casa, entonces se vuelve, nos decían, de verdad, algo muy complicado. Por eso, tanto Mauro como yo decíamos, hay mayor trabajo. Entonces esto va promoviendo que haya mayor irritabilidad y mayor nivel de estrés y mayor violencia. Y el otro, que es como en menor porcentaje, pero también está, es este tema que hablábamos de peleas y pleitos ya viejos con la pareja y que ahora tienen que estar ahí. Un hombre decía, bueno, es que antes me iba a las 5 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche y ya casi no la veía. Pero ahora estamos todo el día ahí. Y entonces estos problemas o secretos como los amantes que estaban debajo, ¡fum!, emergen. Y entonces está el problema ahí y ya no le podemos dar la vuelta. Desafortunadamente, la solución que muchos buscan es a través de la violencia y tampoco se resuelve así. En una menor medida tenemos llamadas de adultos mayores que nos hablan porque están ejerciendo violencia con ellos también, ¿no? El abuelo, los suegros, etcétera, en menor medida, pero ahí está presente como un dato importante. Y algo que hemos hecho como otras 2 líneas, el apoyo virtual para nuestros usuarios, ¿no? Los grupos que tenemos del modelo de reeducación para agresores, pues la idea no era dejarles y ya, sino pues permanecer, ¿no? Seguir con el trabajo de una manera virtual y ahí han estado, ¿no? Ahora mismo hay un grupo a esta hora y ahí están reunidos y es esta necesidad de estos hombres de ver, de saber que hay alguien ahí, de hablar con alguien, ¿no? Entonces nos decían, no nos dejen, sigamos con los grupos virtuales, por favor. Y otra cosa que hemos hecho es informar. Por eso luego estamos, Mauro y yo, como en varios lados, porque el periódico, la revista, es informar lo que está pasando. Y además decirle a los hombres es esto que lo vemos en el video y también en la línea de emergencia, dar estas como pequeñas pautas para qué hacer para no ejercer violencia, ¿no? Entonces son esas sugerencias muy importantes que parten del modelo de reeducación, pero desde ahí informar. Entonces, si no tienes internet, a lo mejor no hay acceso de teléfono, a lo mejor lees el periódico, lees una revista. Entonces, esta acción de informar ayuda. En general, hemos visto una reacción en positivo de los hombres, sobre todo, pues claro, porque hay una necesidad, ¿no? Sabemos que cuando hay una crisis es una oportunidad de cambio. Entonces, gran parte de estos hombres, como ya decía Mauro, quieren hablar, quieren, varias de las llamadas que tenemos, hay hombres que de pronto y después del acompañamiento sueltan el llanto
Y es esto, es que vayan identificando cómo esas emociones estaban guardadas y la posibilidad de que salgan. Entonces, sí ha habido respuesta, ha sido favorable, y no solo en Ciudad de México, empezamos a ver que desde otros estados de nuestro país nos tomaban la línea, que se la podían incluir, y hemos tenido llamadas de muchos otros lugares, de hombres que están desesperados. Para mí de verdad es una sorpresa escuchar que hay hombres que sin saber de ningún tema de género, ningún modelo de nada, deciden en ese momento, antes de ejercer violencia, parar y llamar y decirnos, oye, estoy muy enojado, no quiero hacer daño allá afuera, no me quiero hacer daño. Me dijeron de esta línea, vi esta línea y quiero que me digas qué hacer o ayúdame. Entonces, creo que en general ha sido una respuesta positiva. Creo que es una necesidad que al menos tampoco la habíamos visto desde Gendes y está siendo de alguna manera cubierta esta línea de atención. Y bueno, pues creo que ojalá sea como en esta de los temas que podemos ir como oportunidad, algo que siga estando, es decir, que sea importante para los hombres el hablar, el estar expresando, que no solo lo vayamos a reducir a situaciones como esta, sino que sea ojalá el principio de un cambio importante para muchos de los hombres de nuestro país. Me gustaría complementar un poquito nada más, Ceci. Adelante. Porque efectivamente la población en México es muy grande y es diversa. Y creo que al igual que ustedes, nosotros también hemos incorporado el enfoque tanto de interculturalidad como de interseccionalidad, ¿no? Estas dimensiones que permiten escalar el trabajo hacia poblaciones de diferentes condiciones o adscripciones en términos de identidad, etcétera, que están en el territorio y que requieren también de estos espacios para reflexionar, para cuestionarse y crecer. Y no sé, lo que hacemos es que tenemos ya una gran red, digamos, o vínculos y acuerdos con diferentes organizaciones que trabajan también para diferentes causas y poblaciones. Entonces eso nos permite acercarnos a personas que tienen trabajo directo con hombres en los pueblos originarios para trabajar en sus lenguas algunos de los temas que manejamos. Personas que trabajan con población en cárceles y desde ahí también generar alguna acción a partir de algunas cosas que hemos avanzado y que nosotros siempre decimos que el conocimiento es para compartirlo. Ahí está, usa el manual. Personas con adultas mayores, adultos que trabajan con hombres mayores, personas que trabajan con poblaciones migrantes, personas que trabajan con grupos de la diversidad sexual, etcétera. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es esto que yo no puedo llegar, no podemos llegar a todo el país de manera presencial, ni personal, ni siquiera virtual, pues. Pero sí podemos establecer vínculos de sinergia con otras organizaciones o instancias que tienen ya estas poblaciones de manera cautiva o que son parte de su grupo de atención para poder, desde lo que nosotros hacemos, complementar lo que por allá puedan ir avanzando. Y entonces es otra forma también de incidir o de tener impactos más amplios. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, Mauro, Ricardo, estas experiencias. La verdad es que son muy enriquecedoras y orientativas, ¿no? De por dónde podríamos ir dando respuestas. La realidad es que los tiempos de cuarentena en América Latina supuestamente están terminando y estamos entrando a una nueva coyuntura que será la post-cuarentena, de manera general. Y este es un tiempo donde la normalidad será enfrentada de una manera compleja porque ya no habrá nada normal. Es decir, la rutina que teníamos antes ya no será la misma, las formas de convivencia ya no serán las mismas. Y por supuesto, los hombres que salgan a esa cotidianeidad nueva que se va a ir configurando, también salen con crisis, como ustedes bien lo decían.
En webinares anteriores, uno de los temas fue hablar de qué es lo que estaba pasando en la vida de los hombres. Y yo siento que hay como dos grandes miradas, ¿no? La romántica, que dice, no, los hombres están aprendiendo a estar en su casa, están disfrutando, ya cocinan, ya cuidan a los hijos, y seguramente esto va a coadyuvar tremendamente en cambios de roles, tal vez corresponsabilidad, alguna democratización, en el peor escenario, flexibilización. Y hay aquellos que tenemos un poco la mirada más crítica y dura de que pensamos de que estos cambios y estas crisis durarán un periodo corto, pero que no necesariamente transformarán en estructuras de pensamiento, acción y sistemas de poder más complejos. Es decir, la gente está cambiando ahora porque no le queda otra, pero cuando vuelva a una supuesta normalidad, volverá nomás pues a lo que era, a lo que manejó. E inclusive yo tengo una hipótesis que es un poco nefasta, es un poco el tema de el tiempo de la venganza, ¿no? Es decir, todo aquello que me he reprimido durante la cuarentena, todo aquello que he vivido durante la cuarentena, pues terminado esto, lo sacaré a mi favor y será mi tiempo, es decir, me la pagan todos y todas. Es una mirada un poco catastrófica, no será universal para todos, ahí tenemos que ser honestos. Estos momentos afectan de maneras diversas las subjetividades de las personas. Pero creo que es importante empezar a pensar, y bueno, ¿y qué hacemos después? ¿Y cuáles van a ser nuestras respuestas después? Porque definitivamente las rutinas van a cambiar, decíamos. No sé en qué medida los sistemas económicos de poder, político, social, vayan a tener modificaciones. También ahí hay dos líneas, decíamos, una que es la que plantea de manera optimista que el modelo capitalista está en su fin y se va a generar toda una lógica de la recuperación de lo comunitario, de unas formas de relacionamiento económico diferentes, más igualitarias, en fin. Y hay los otros que piensan que el modelo más bien lo que va a hacer es readecuarse de una manera más brutal todavía, porque además tiene que pagar la factura de estos meses de pérdida. Entonces, desde Gendes, ustedes, ¿qué o cómo están mirando lo que se nos viene? Es decir, como respuestas posibles. Entiendo que la línea telefónica la podemos mantener, entiendo que los medios de comunicación orientativos también los podemos mantener, pero ¿qué otras iniciativas ustedes están pensando desarrollar ya en los momentos en que estos hombres salgan de sus casas, estos hombres construyan nuevas rutinas para vivir? ¿En qué medida vamos a aportar, digamos, a resiliencias, etcétera, etcétera? Gran desafío, sin ser agoreros, pero ¿por dónde va nuestro futuro, Mauro, Ricardo? Yo lo que visualizo es un horizonte en el que efectivamente las posibilidades de avanzar van a desplegarse en función de inquietudes que podamos colocar como grupos organizados, pues, ¿no? Es decir, esta inercia que había generado el movimiento de mujeres venía con gran fuerza en este país. Y creo que en este periodo de confinamiento, muchas de las cosas que están ocurriendo en términos de autoanálisis para muchas personas, mujeres y hombres, están llevando como una reflexión muy profunda de todo esto. No todos, no siempre, obviamente, pero sí creo que hay un despertar hacia el género, no necesariamente verbalizándolo como tal, pero sí cuestionándose roles, cuestionándose identidades, cuestionándose decisiones, etcétera, que tienen que ver pues con este asunto de estar en el espacio privado, compartiendo cuerpo, espíritu y actitudes, gestos, todo, en donde de repente algo se me está moviendo y ya no estoy tan cómodo o quiero reafirmar lo que es disfrutar también de esa etapa, porque en algunos casos también puede ocurrir ese asunto. Entonces, si nosotros que tenemos cierta mirada crítica propositiva, mantenemos una línea que pueda encauzar la discusión pública hacia ciertas posibilidades, pues yo creo que el desafío es no claudicar y entonces mantener propuestas. Para lo cotidiano, para el hombre común, yo creo que lo que viene es, bueno, una sugerencia, es
pues, haz tu plan de vida, o sea, revisa tu plan, tu pequeño plan de igualdad, por ejemplo. Nosotros tenemos esa herramienta en los grupos de hombres que cada hombre, cada semana hace su plan de igualdad. Haz tu plan de igualdad. ¿Qué puedes hacer para estar bien contigo mismo? ¿Qué puedes estar bien para estar bien con tu pareja y para con los demás? Cosas factibles, realizables. Entonces, más que estar pasmado en la angustia, que también es entendible, la idea sería proponer, organiza tus ideas, ve tus insumos, ve lo que sí tienes, ve tus potencialidades, tus capacidades, y desde ahí ve construyendo escenarios preventivos para ti. Si llegaras a perder el trabajo, ¿cómo puedes establecer o fundar un pequeño negocio, un pequeño proyecto, no lo sé, o hacia dónde tienes que estar buscando desde ahora, pues, ¿no? Si, es decir, las cosas no van a llegar de afuera, pero sí pueden muchas venir de ti. Y luego ya como un colectivo, pues tenemos que mantener un principio de organización. Si queremos vivir en países democráticos, tenemos que hacer valer esos elementos de la ciudadanía que configuran la vivencia de estos valores, pues, ¿no? La igualdad es uno de ellos, la igualdad en todos los sentidos. Y cuando hablamos de género, ya lo sabemos, es que el acceso que todas las personas, en este caso las mujeres, deben tener para poder realizarse plenamente en todo lo que quieran. Y eso lo podemos defender de manera colectiva, todas y todos. Entonces puedes asumir un compromiso. Y la parte, yo no sé, tengo un pequeño bloquecito de sugerencias que preparé y que de repente he aplicado en algunos de los espacios donde he compartido, ¿no? O sea, ¿qué puedes hacer en el futuro? Eso, un plan, diseña un plan de vida, un plan para este año, para el que sigue. Tal vez no te futurices tanto, pero hazlo, prevén a partir de lo que hay, hacen un inventario y todo. Pero ¿qué puedes hacer mientras? Bueno, ustedes levantan ya mañana su aparentemente, ¿no? O ya pronto su confinamiento. Acá estamos hasta el 30 de mayo. Y el 30 de mayo es posible que nos digan, todavía no, 15 días más o 20 días más, o va a ser de manera escalada. Va a empezar en ciertos puntos donde no hay tanto riesgo y eventualmente va a ir avanzando. Entonces, mientras estemos confinados, pues bueno, aprende a habitar tu cuerpo, ¿no? A reconocerlo, a honrarlo, y desde ahí a contactar tus emociones, a darte cuenta de que no siempre estás enojado, de que se vale también estar feliz, se vale esta posibilidad de, dentro del cuadro difícil que tenemos, pues abrazar a tu hija, a tu hijo, comunicarte con él según la etapa de vida en la que esté. Si tiene 3 años, darle ternura, amor, cariño real, genuino, ¿no? Tocarlo de una manera bonita, amorosa. Si está más grande, empezar a comunicarte con él, conocerle realmente o ella, ¿no? Y que te conozca, que conozca algo de tu historia de vida, que sepa de ti y de alguna manera siempre le estás modelando algo. ¿Por qué no le puedes modelar entonces ternura, afecto, cuidado, protección, sensibilidad, empatía, qué sé yo, elementos que pueden llevar una vida constructiva? Evitemos el planteamiento de juicios a priori, evitemos marcar sentencias, no, esto está horrible, mira lo que estás haciendo, no eres capaz de nada, etcétera. Y más bien cambia eso por diálogo colaborativo, que reconoce a los demás en sus potenciales o en sus capacidades reales, pero desde lógicas positivas. Y evitemos los extremos, no todo es ni bueno ni todo es malo, también podemos encontrar siempre puntos medios que nos permitan aprender. Esta experiencia nos está dando también una oportunidad de asimilar, tenemos tiempo para leer, para revisar, de alguna manera, aunque estemos cansados algunos, pero también esto nos ha revolucionado mucho en el sentido de estar buscando información para ofrecerla de manera más asertiva, clara, etcétera, ¿no? Estamos imaginando nuevos horizontes y en Genders estamos buscando eso. ¿Cómo le podemos llegar a los hombres de maneras mucho más claras,
estos mensajes que les permitan sumarse a la igualdad de una manera efectiva, pues, ¿no? Y pues bueno, más que pensar el cambio, más que pensar las ideas, actúalas, ¿no? Actúa la igualdad, conviértela en una acción efectiva, cotidiana, pues respetuosa, sana, etcétera. Y cuando se pueda, pues haz mentoría. Puedes ser asesor de tu hijo, de tu primo, de tu tío, no sé, de alguien, pero desde un lugar constructivo, sin competir, simplemente aportando lo que te está significando esta posibilidad de avanzar y de cambiar. Creo que pues se puede siempre ver el futuro inmediato, que en el caso de Bolivia sería regresar a cierta normalidad, pues manteniendo muy claros los principios que implican mantener ciertas luchas, ciertas búsquedas, y a la vez pues crecer en el sentido humano, en lo individual, ¿no? No claudicar en este proceso de cambio que para los hombres en sociedades patriarcales como las que vivimos, pues debe ser permanente, ¿no? No está garantizada la igualdad en el cuerpo de ninguno de nosotros. Entonces tenemos que todos los días refrendar ese pacto para poder compartirme desde un lugar que no imponga, que no afecte, que escuche, ¿no? Que aprenda a escuchar y desde ahí a construir acuerdos y cumplirlos. Sí, yo como añadiendo, es cierto, lo que dices, Jimmy, nos podemos ir desde una visión muy romántica. Y es cierto, si vemos al patriarcado como el monstruo de 1000 cabezas, ¿no? Le podemos quitar unas 100, pero van a seguir y a lo mejor le salen nuevas. Es cierto. Sin embargo, también, y desde la psicología podemos saber que si tenemos una experiencia significativa, importante en nuestra vida, puede marcar, si no obviamente el cambio al 100%, pero sí puede ser significativa. Entonces, en estas situaciones que en nuestro país hemos vivido, con el movimiento feminista de las compañeras, que de verdad fue muy importante el día 9, y esto que estamos viviendo, para mí no es que el patriarcado, siguiendo las frases de las compañeras, se caiga, pero sí son fisuras. Es decir, hay pequeñas grietas que se abrieron. Y sobre esas grietas podemos ir trabajando. Y seguro, acabará también la contingencia acá y obviamente el machismo no se va a acabar. Pero sí podemos tener esas experiencias en algunos hombres, sí se podrá mirar incluso el espacio en casa, puede mirarse desde una manera distinta. Y algo importante, justo hoy en la mañana en una videollamada con compañeras de educación, de Secretaría de Educación Pública, el Ministerio de Educación, era esto: los niños y los jóvenes también tienen mucho estrés y lo importante, nos decían, de trabajar en el aspecto emocional con ellos. Entonces, a nivel de prevención, otra vez, aprovechar esto para trabajar emocionalmente con niños, con adolescentes, pues en la expresión de las emociones. Ya sabemos, no es necesario tener que hablar de masculinidades, ¿no? Necesariamente en todas las intervenciones. Si trabajamos a nivel emocional, si aprovechamos esto para que el niño, el joven, pueda expresar miedos, tristezas, bueno, idealmente podríamos apuntar a que tengan una mejor gestión de sus emociones, y esto que pueda otra vez hacer más grietas. Creo que mientras más grietas haya, pues sí, un día se va a caer. A lo mejor no nos toca verlo a la gente que estamos acá, pero pues a lo mejor dicen, mira, esa grieta, ¿no? Se hizo en aquella época y se abonó en tal cosa. Entonces, el trabajo sigue, el trabajo es mucho, porque también es cierto, y a ver, las realidades y los datos, hay más feminicidios en nuestro país, hay más violencia contra las mujeres. O sea, esto que dices de la venganza, Jimmy, ya no, ni siquiera lo vamos a esperar allá, ya está sucediendo. Entonces, el trabajo pues, lo seguiremos haciendo, y yo creo eso, no una falsa esperanza, sino escuchando a los hombres, y yo creo que eso, creando esas experiencias significativas o cumbres, que desde ahí se puedan hacer una apertura a un proceso de cambio.
Gracias Ricardo. Creo que sí, ¿no? Quedan estas grietas, digamos, no sé si decirle nuevas miradas, pero también queda la mirada sospechosa del feminismo, ¿no? Realmente, ¿qué pasará con estos hombres después del confinamiento, después de la cuarentena? ¿Qué pasará con la humanidad en realidad, ¿no? Aquí en Bolivia, la verdad, estamos preocupadas, ¿no? Por lo que se viene, aumentando el pico de contagios. En este momento está reunido el gabinete ministerial para ver las formas de flexibilizar la cuarentena. ¿Por qué? Porque hay presión política y hay presión económica, ¿no? La empresa privada ya comienza a tener pérdidas y es lo que la mayor presión, ¿no?, que se está ejerciendo en este momento, ¿no? Ahorita ya no importan las vidas de los bolivianos y las bolivianas, importa la economía, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles mucho, creo que siempre es muy rico escucharlos, ¿no? Y creo que, bueno, si no creemos en lo que estamos haciendo, no vamos a llegar a ningún lugar, ¿no? Y bueno, gracias por todo ese trabajo. Realmente ha sido una noche muy, muy linda. Muchísimas gracias, Mauro, Ricardo. La verdad es que creo que no soy de hablar de naturalezas, pero creo que somos naturalmente utópicos y por suerte esa causa es parte de nuestro día a día, de nuestra vida. Creemos en lo que hacemos y por eso estamos donde estamos. Agradecerles muchísimo, felicitarles por el trabajo que están haciendo en México, inspirador para nosotros también. Yo creo que mientras estemos en estos tiempos virtuales, será este el medio por el que vayamos inspirándonos mutuamente, pero esperamos que cuando ya se pueda materializar las presencias, los podamos tener nuevamente en Bolivia y podamos compartir con ustedes no solamente nuestros sueños, nuestras expectativas, sino también nuestros productos, que son estos que se están construyendo desde nuestras localidades. Mauro, Ricardo, muchísimas gracias. Inspiradora la charla y además reconfortante verlos y vernos bien. No quiero irme, no queremos irnos sin invitarles a los webinars que vienen. La mirada hoy, que es desde la experiencia de Gendes México, nos acerca a respuestas concretas para trabajar con los hombres. Creo que muchas veces, porque es obvio, no lo ponemos y asumimos que ya está instalado en la gente. Y recupero algunos de los elementos compartidos por la experiencia de Gendes cuando nos plantea la importancia de que los hombres hablen de sus emociones, que a los hombres les sugiramos también que en estos tiempos de autoconfinamiento, de cuarentena, no perdamos el amor propio, pero aprendamos también a respetar, aprendamos a dialogar, aprendamos a comunicar. Entonces, creo que nos plantean varias sugerencias muy útiles que nos pueden ser inspiradoras para nuestras vidas personales. Yo tomo muchos de los comentarios que ustedes han puesto y de las sugerencias para mi propia vida, pero también inspiradores para los otros amigos y amigas que nos están mirando a través de estos webinares. La experiencia de México es muy rica, no tengo que explicar mucho de todo el trabajo que se hace en México y desde Gendes de manera particular. El día de mañana queremos hacer una miradita más regional y mañana nuestro webinar hará esta misma mirada, pero a nivel Centroamérica. Centroamérica, que es un subcontinente, un pedazo de nuestra América, con sus propias pluralidades, diversidades, nos presentará su reflexión, su mirada a partir de dos experiencias, una de Larry José Madrigal de Centro Bartolomé de las Casas del Salvador y la otra de nuestro colega Fernando Carcache de Puntos de Encuentro, Nicaragua. El día jueves quedan también todos y todas invitadas para seguirnos en vivo, aunque igual estarán grabados todos estos programas y en línea en todas nuestras plataformas. Haremos una mirada local, así como este ejercicio, pero una mirada un poco más crítica desde el feminismo. E invitaremos a dos colegas feministas de Perú para que nos hablen cómo están viendo la masculinidad en estos tiempos de cuarentena en Perú. Y terminaremos este webinar o este ciclo de webinares latinoamericano con una visita de nuestros colegas de Bolivia, Mónica Novillo,
y nuestro colega Darío Ibarra de Uruguay, para que nos compartan no solamente sus experiencias y miradas en torno a la violencia, sino también sus perspectivas y sueños en cuanto a cómo construiremos una nueva forma de relacionamiento y vida después de terminar estos confinamientos. Cecilia, muchas gracias por cofacilitar conmigo este evento, a nuestros invitados nuevamente. Agradecerles a todos y todas por habernos recibido en sus hogares, nunca palabra más bien dicha que esta, porque hemos entrado a todos sus hogares, estamos entrando a sus hogares por invitación de ustedes, y muchísimas gracias nuevamente, un abrazo soro fraterno, como decía Mauro, un abrazo virtual, que algún día pronto esperemos sea material y físico. Los queremos mucho y buenas noches a todos y todas. Igualmente, muchas gracias a todas y a todos. De veras, a todas estas personas que estuvieron ahí, muchas gracias. Me encantará si en algún momento hay alguna duda o alguna posibilidad de dialogar, pues allá Jimmy tiene nuestros datos. Con gusto estamos a sus órdenes. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas. Nos despedimos y mañana les esperamos 9 de la noche, hora Bolivia. 8 de la noche, hora Perú, 7 de la noche, hora México, 10 de la noche, hora Argentina y Uruguay. Bueno, nuestra América es tan grande que nuestros horarios también son diversos. Un abrazo, gracias.